el tema es un tema como extraño porque uno no logra como asociar qué relación existe entre estas tres cosas y qué impacto tendrá en los niños luego en la vida. Antes que nada, como bien mencionó el doctor, yo soy la persona, el oficial de compliance para Nestlé Nutrition y ellos, todos mis chicos saben que es obligatorio siempre defender la lactancia materna. La lactancia materna, todos nosotros los que estamos sentados aquí sabemos que es lo mejor para cada bebé, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino que la leche materna aporta parte afectiva y también aporta partes hormonales, enzimáticas y todo aquello que permite que un niño crezca de manera óptima, ¿sí? Ahora bien, todas las especies tienen que tener tienen su propia leche y cada leche está designada y está preparada para cada una de esas especies. Por ejemplo, si yo me voy a la parte de la morsa que lacta por muy poco tiempo, tiene una leche muy rica en grasa, precisamente porque tiene que aportarle a su bebé toda la grasa que necesita rápidamente para que crezca muy bien. La osa polar, prácticamente lo mismo, pero el problema es que ella vive en un ambiente muy frío y ella tiene que sobrevivir y su bebé tiene que sobrevivir. Definitivamente hacen una negociación con la leche materna para permitir que ambos puedan sobrevivir en un ambiente tan inhóspito. Por otro lado, la mamá murciélago tiene que volar porque si no vuela no busca comida, entonces la leche de ella es poca pero es concentrada. Entonces permite a la mamá darle un valor nutritivo a su bebé, pero le permite a ella poder volar para buscar alimentación. Los conejos también lactan por muy poco tiempo, entonces la mamá le da un contenido muy especial a su leche. Ahora bien, de la naturaleza, el que más llama mi atención es el canguro. ¿Por qué el canguro? Porque el canguro, el bebé canguro dura mucho tiempo en la bolsa marsupial hasta que es considerado adolescente, vive en el vientre de su madre. Oh, sorpresa, la mamá tiene diferentes pezones dentro del saco marsupial y esto permite que el bebé canguro elija el pezón que le corresponde dependiendo su edad postgestacional. Curioso, ¿no? Entonces digo todo esto porque la naturaleza no se equivoca y como la naturaleza no se equivoca, definitivamente la leche de cada especie es la leche que debe consumir su especie. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo me refiera en mi presentación a la leche materna, le voy a decir la experta, ¿sí? Entonces, un dato interesante es que la comida está variando el mundo. Está cambiando al ser humano. Otra cosa que a mucha gente no nos gusta es que somos lo que comemos. Eso suena como un poco dramático, pero es cierto y todo el mundo lo dice, somos lo que comemos. Ahora bien, hay data epidemiológica de 100 años, desde el 1914 hasta el 2014, que dice que la población del hombre ha variado en estatura en esos 100 años. Por ejemplo, en el 14, los hombres suecos eran los más altos. Sin embargo, los más pequeños eran la población masculina de Laos. 100 años más tarde, los holandeses son los más altos y los más chiquitos son los de Timor del Este. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Con las mujeres, en el 14, las suecas eran las más altas y las más bajitas, las mujeres de Guatemala y Perú. Sin embargo, 100 años más tarde, la mujer más alta se encuentra en Latvia y las mujeres más chiquitas siguen en Guatemala. Y entonces uno dice, ¿qué importancia tiene la estatura? Todos los que estamos aquí presentes sabemos que medimos estatura en una población pediátrica y nos dice que estado nutricional de manera crónica. Entonces, definitivamente, cambios estaturales en la población mundial nos está diciendo que estamos cambiando nuestro valor nutricional. ¿Quiénes crecen y quiénes decrecen? Los países asiáticos están creciendo en estatura. Y nada más tenemos que ver
la situación económica de muchos de esos países. Hoy en día todavía hay un pleito de trade marketing entre los Estados Unidos y China. Tenemos dos potencias enormes peleando hoy porque son literalmente dos potencias. ¿Quiénes decrecen en estatura? Los africanos. Yo creo que nadie lo pone en duda eso. El poder adquisitivo de comida de buena calidad y hasta de mala calidad, pero que aparezca en África, definitivamente es muy reducida. Entonces los africanos están cayendo en estatura. Ahora bien, ¿quiénes pararon de crecer? Los Estados Unidos dejó de crecer desde el año 74. Entonces que Trump no se entere. Pero definitivamente los gringos dejaron de crecer desde el año 74. Y si vemos el valor nutricional de lo que en los Estados Unidos hoy se come, ¿qué comen? Comida chatarra, comida de muy mala calidad. Entonces, y eso va a tener un impacto a largo plazo en la población. ¿Y cuál es el problema de ser alto, chiquito o mediano? Los ingleses, ustedes saben que hay países europeos que llevan la población, la estadística de su población desde que la persona nace hasta que se muere, y los británicos no son la excepción. Los británicos han demostrado que no solamente desde el punto de vista de expectativa de vida y comorbilidades, como sería tener niños prematuros o enfermedad cardiovascular, han visto que las personas altas tienen mayor performance o actividades en lo cuanto económico y en contacto social mucho mejor que las personas que son de menor estatura. Y definitivamente será porque tienen su encanto. Entonces ese encanto, dirá eso, ¿encanto? No, recuérdense que los niños que tienen trastornos en el crecimiento temprano son niños que se enferman más, tienen más infecciones, tienen un proceso más, tienen menos valor cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces hay una asociación. No es porque sean atractivos y altos, sino simplemente porque eso viene asociado en que tuvieron una niñez mucho más sana, con menos comorbilidades, ¿cierto? Ahora bien, en el mundo hoy en día estamos enfrente a dos cosas. Estamos en un estado de desnutrición franca, pero también estamos en un estado de sobrenutrición, eso le llamamos lo que se llama el double burden. Definitivamente, el problema es ahora, es peor, porque ahora tenemos una población mayor en niños que están en sobrepeso, más de lo que tenemos en niños que están desnutridos. Entonces, la sobrepeso y la obesidad en los niños ha ido aumentando. No es algo que ha ido perdiéndose con el tiempo, sino que ha ido aumentando en estadística. Y nosotros en el Caribe, en Latinoamérica, no somos la excepción. O sea que también en nuestros territorios también tenemos este problema. El problema es que es una situación que ha ido aumentando. O sea, no ha ido cayendo en ningún momento, sino que lentamente y de manera sostenida, el trastorno de la obesidad y el sobrepeso ha ido aumentando en nuestra población. La pregunta es, ¿cuál es el problema? Que vivimos en un ambiente obesogénico, nos guste o no. Y nada más tenemos que autoescucharnos y decir, no, es que yo no puedo hacer ejercicio porque simplemente yo no tengo tiempo. O comemos lo que mejor se nos ocurra porque no hay tiempo para preparar otra cosa. Y sin embargo, lavar una lechuga sí es fácil. Y es súper rápido que cocinar un arroz con habichuela, con carne guisada, tostones y demás hierbas. Entonces, lavar una lechuga es mucho más rápida. Pero ok, está bien. Tenemos problemas con el embarazo y yo espero que en algún momento tengamos la dicha de tener sentados aquí pediatras y ginecólogos. Porque hoy se sabe que los principales problemas en la obesidad y el sobrepeso de nuestros niños empieza desde que la mamá planea estar embarazada. Entonces, tenemos que estar unidos en esta causa. Lactancia. La mamá lacta cada vez menos. No hay tiempo para eso. Es más fácil hacer otra cosa. Pero definitivamente todos sabemos que la leche materna protege al niño de un potencial riesgo de obesidad. Entonces la lactancia tiene que mantenerse por el mayor tiempo posible. Todos sabemos que en el mundo en que vivimos es muy complicado para muchas madres, pero hay que tratar siempre de insistir de que eso se haga lo más
largo posible. Y los buenos hábitos empiezan en casa. Somos padres y madres los responsables de que nuestros hijos adquieran buenos hábitos en la casa. Sin embargo, el último reporte de la International Diabetes Federation, que salió en noviembre del año pasado, dice que nuestros niños y adolescentes no se están moviendo y que tienen requerimientos de actividad física y que no lo están haciendo. Tenemos un incremento de niños en sobrepeso y obesidad y hay mucha prevalencia de diabetes en el mundo y todos sabemos que la diabetes es lo que viene de la mano cuando una persona empieza a aumentar de peso. La probabilidad de la diabetes es mucho mayor. Y la Fundación Gates, que hace el estudio global de la doble enfermedad, lo que básicamente dijo el año pasado es que actualmente tenemos más de 107 millones de niños están en un estado de obesidad en el mundo. Y qué sorpresa, la diabetes viene junta. Entonces, ¿qué dice la IDF en su último reporte del año pasado? A nivel mundial, la prevalencia de diabetes es de 8.8% y en el 45 de 9.9, con una mitad de casos no diagnosticados, pero con un costo en salud extremadamente alto. Ahora bien, ¿qué dice para la República Dominicana? 8.1, estamos más o menos en la media de lo que tiene la estadística mundial, pero oh, sorpresa. Para el 45 sobrepasaremos lo esperado a nivel mundial. O sea que en la República Dominicana no es que vamos a tener menos diabéticos, vamos a tener más diabéticos con relación incluso a lo que tendrá la población mundial. ¿Y cuál es el problema? Que la diabetes y la obesidad infantil vienen unidos a muchos factores, entre ellos cardiovasculares, y que todavía la Organización Mundial de la Salud dice que las principales causas de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, otra vez, el ambiente y la comida nos están cambiando y yo creo que todos los que estamos aquí conocemos esta historia, que no es más que la hambruna que hubo en Holanda en la época de la Segunda Guerra. Todos supimos que las mujeres embarazadas en esa época tuvieron un impacto, su producto o sus bebés tuvieron un impacto en salud 60 y 40 años más tarde, con enfermedades aumentadas desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, definitivamente, la nutrición en el embarazo es sumamente importante. Ahora bien, cuando eso sucede, llega a la mesa de la investigación un concepto que todos ustedes conocen, que es la programación metabólica temprana. Eso, para mí, es la cosa que más dolor de cabeza puede darle un ser humano cuando decide estudiar eso. Eso es genética para allá, genes cruzan para acá, que si gametos cruzan para allí, que si gametos cruzan para acá. Y yo decía, pero Dios mío, Padre, ¿cómo tiene que existir una forma cómoda, práctica, de que una gente entienda qué significa la programación temprana? Y espero que la forma en que elegí sea la más correcta. Yo necesito que pongan atención a lo siguiente y me van a decir las diferencias y las similitudes cuando yo les pregunte. Amarte es malo, mas a mí me hace... Ahora escuchen este otro. Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo. Ok. Similitudes. La letra, ¿qué no es igual? Entonces, bienvenidos al mundo de la programación temprana. La letra, nuestros genes. La música, como el cuerpo los toca. No modifica la letra, pero significa que cambia el ritmo. Entonces, cuando el cuerpo transforma el ritmo de
lectura de la letra genética, el individuo expresa un cambio de metabolismo, de early programming, lo que llamamos epigenética. Eso es así de sencillo, ¿sí? Entonces, la gente cuando ve epigenética se va como a la ciencia de la NASA y entonces nosotros nos olvidamos que los cambios epigenéticos suceden desde los gametos, desde que los gametos se forman. Y a mí me encanta una charla de un doctor inglés que vive en Gambia hace 30 años e investiga esta situación, y él tiene una charla que se llama ¿qué mamá y papá tienen que comer antes de tener sexo? Entonces, cuando uno oye ese título, uno dice, ups, ¿qué será lo que este señor irá a decir? Pero definitivamente lo que él ha investigado en Gambia es que cuando los padres y la madre fecundan, forman un bebé en etapa de sequía o en etapa de lluvia, el niño hace más infecciones o no después que nace. Entonces él dice, la alimentación de papá y mamá tiene que modificar de alguna forma esos gametos para que esos gametos expresen algo diferente luego en el producto. Entonces, también se nos olvida desde que un bebé, una fecundación se vuelve blastocitos, ya han pasado más de 100 cambios mitóticos. En pocas palabras, muchos de esos cambios, si no intervenimos antes del embarazo, llegan ya muy tarde. Entonces, por eso es importante el papel del ginecólogo, no solamente del pediatra, porque a veces el pediatra viene a recibir cambios muy tardíos, que ya él no puede hacer mucho, pero el ginecólogo sí puede hacer mucho con la madre antes del producto. Entonces, las generaciones se multiplican, o sea, uno empieza que mamá hace un cambio aquí y se lo va a pasar a su bebé, pero eso no muere ahí, porque también los gametos del bebé se van a ver afectados y así sucesivamente. Esos son 4 generaciones las que van a ser impactadas por cambios epigenéticos, no solamente 2. Y cuando uno ve este dibujo y dice, bueno, mamá se expone a diabetes estacional, a hiperglicemias, aumento de peso, obesidad, mamá va a transformar y hacer modificaciones epigenéticas en su bebé y al final va a tener un producto que va a tener cambios también en su perfil de salud luego cuando se vuelve un adulto. Y eso lo dijo la IDF, aunque ustedes no lo crean, una federación que está dedicada puramente a lo que es la diabetes en el mundo, dice que la diabetes estacional puede hacer cambios epigenéticos serios en la madre que van a tener un impacto en el producto que luego va a tener mayor probabilidad de ser diabético también. La obesidad es hereditaria, es elemento, son los dos. No es raro que un niño sea en sobrepeso o obeso cuando papá y mamá lo son. Entonces son los dos. Ahora bien, ¿qué dice la experta? Porque vámonos a la que tiene mayor experiencia, porque desde que el hombre se creó, ella existe. Entonces vamos, ¿qué dice la experta? La experta dice que el valor de proteína, cuando llamamos hoy a partir del 2015 a la leche materna, se le llama la controladora del genoma, porque es capaz de sintonizar de manera apropiada la genética de un individuo. ¿Qué dice la leche materna? La leche materna dice que en los principios yo doy un valor proteico más alto. ¿Por qué? Porque el niño normalmente pierde peso. Por mantener temperatura, por pérdida de agua, lo que ustedes quieran, el recién nacido pierde peso. Ahora bien, entonces mamá que dice, ok, yo tengo que darle un valor proteico porque yo tengo que tratar de recuperar lo perdido. Pero después que mamá hace eso, mamá simplemente dice, ya es suficiente, vamos a empezar a tumbar el valor de proteína y de hecho, el valor de la proteína cae luego en las semanas subsiguientes al parto. Entonces, brindándole a un niño una protección entre un 20 a un 24% sobre el poder de obesidad. O sea que la lactancia materna realmente tumba la probabilidad de un niño ser obeso. Ahora bien, cuando no se puede hacer lactancia, lo que existen son sustitutos
de la leche materna y básicamente las fórmulas no modificadas, por ejemplo las etapa 1, andan con un valor proteico de 2.1, 2.2, cuando la leche materna llega a ser 1.8, 1.6. Cuando nos vamos a las etapas 2, suben y llegan a ser a 2.5 y cuando termino con etapas más adelante, incluyendo la leche de vaca, pasan los 3. Entonces uno dice, ups, aquí hay algo que no da. Entonces, al final lo que tenemos es esto. Estamos teniendo un aumento de peso acelerado en los niños. Y de hecho, hoy se le llama eso la hipótesis del crecimiento acelerado. Quiere decir que es aquel niño que en etapas tempranas, después de nacer, empieza a adquirir mucho peso rápidamente. Entonces, eso no es positivo. Entonces, hay un estudio, que es el estudio Darling, que lo que hizo fue evaluar los contenidos de proteína, por ejemplo, comparativo con la experta, con la leche materna, de fórmulas con alto valor proteico y las que tenían bajo valor proteico. ¿Qué notó? Que había un cambio en la tasa de crecimiento en peso y talla que empezaba a los 3 meses. Entonces él dice, mientras la leche materna y la baja proteína empiezan a tumbar peso en el niño, o sea que el niño no sigue adquiriendo ese peso desmedido, las fórmulas de alto valor proteico mantienen todavía una alta adquisición de peso. Entonces, eso se une a un concepto de la doctora Roland Cachera, que es adiposidad. ¿Qué dice Roland Cachera? La doctora Roland Cachera dice lo siguiente: cuando un niño nace entre el primer año, el niño normalmente tiene una hipertrofia de tejido graso, por eso se pone así como tipo Michelin, y de lo bueno mozo que se ven. Bueno, rollizo. Entonces, se pone Michelin. Entonces, a partir de ese año, 2 años y pico, el niño, ese cambio del adipocito se desacelera. Y el niño empieza a perder lo que se llama actividad adipositaria y el niño lo que hace es que empieza a crecer en estatura y se ponen así como flaquitingo y se pone así tipo modelito. Pero ¿qué pasa? Entre los 5.5 a 6 años vuelve otra vez el tejido graso y se activa. Y es lo que nosotros llamamos el rebote adiposo y entonces las células grasas no solamente crecen como hipertrofia, sino como hiperplasia. Entonces ustedes dirán, y es que la ingesta alta de proteína hace que el rebote adiposo se haga más temprano. ¿Y qué importancia tiene eso? La ciencia ha demostrado hoy que mientras más tardío es el rebote adiposo, menos probabilidad tiene un niño de hacerse obeso luego en la vida. Si el rebote adiposo ocurre antes de los 5 años, el niño tiene una alta probabilidad de permanecer obeso. Y hay gente que dice, Dios mío, es que a mí hasta el agua me engorda. Es que en mi casa todo el mundo es flaco, yo soy gordo. Y no importa lo que yo hago, yo sigo siendo llenito, porque tuvo una programación equivocada. Entonces nosotros los médicos decimos, ¿usted está seguro que usted no más está comiendo lechuga? A lo mejor el pobre hombre sí le da su lechugazo, pero definitivamente vino mal programado. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros niños hoy en día están comiendo mucha proteína y eso lo demostraron los franceses. Entonces, lamentablemente tenemos papás creativos. Entonces hay papás que se ponen tan creativos que empiezan a darle leche baja en grasa a los niños. Ay, que hay que estar muy gordo, en la casa todo el mundo bebe leche descremada o bebe leche sin grasa, porque es que la obesidad y el colesterol, preocupándose por un colesterol en un niño de un año y medio. Aquí el muchacho de 1 año y medio, ¿qué le importa el colesterol? De hecho, sus células neurológicas necesitan colesterol, pero bien.
Le ponen la dieta. Entonces, ¿qué sucede? La gente no entiende que cuando usted tumba un macronutriente, usted tiene que aumentar otro porque el valor calórico tiene que mantenerse. Entonces, normalmente lo que usted aumenta es un valor calórico a expensas de proteína y por eso sus niños están ingiriendo mucho más proteína que lo hacían en tiempos anteriores, con su leche entera. Entonces, a mí me encanta este dibujo. Y yo le voy a decir por qué me encanta este dibujo. Vamos a suponer, todos nosotros hoy en día estamos haciendo completamente todo lo contrario. ¿Por qué? Estamos dando una alta ingesta de proteínas, porque damos alimentación de proteína no modificada. Entonces estimulamos en efecto corto un rebote adiposo temprano. Pero encima estamos restringiendo grasas, porque ahora queremos poner a los niños fitness. ¿Qué sucede? Cuando yo hago esto, la leptina, que todo el mundo sabe aquí, que la leptina tiene mucho que ver con el metabolismo graso, cae. Pero ¿qué pasa? Existe una mala programación después de la leptina y el niño se hace resistente. Y después la leptina aumenta. ¿Quiénes tienen la leptina aumentada? Los obesos. Los obesos. Y oh sorpresa, la responsable de la anemia en la obesidad, ¿quién es? La leptina. Entonces tenemos un cuadro nefasto, pero ¿qué es lo que más me gusta de este dibujo? Que la experta, ¿qué hace? Da más grasa, ¿verdad? Azúcar y tumba proteína. Entonces estamos haciendo todo lo al revés. Estamos en contra de la naturaleza. La naturaleza, la madre, hace todo al revés de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces cuidado, porque estamos manipulando una nutrición de manera inapropiada. Entonces la experta no se equivoca. Y hay estudios que ponen las 3 etapas críticas en el ser humano para que un ser humano tenga una intervención desde el punto de vista de obesidad y sobrepeso. La primera etapa crítica es la madre que ya viene gordita o en sobrepeso cuando sale embarazada. La madre que durante su estado gestacional aumenta mucho peso y encima los niños que adquieren rápido peso después que nacen. Por otro lado, la otra etapa crítica es el rebote adiposo temprano y por último, una pubertad temprana. Y adivinen qué, las niñas que hacen un rebote adiposo temprano son niñas que desarrollan más tempranamente. Entonces estamos dando una cascada obesogénica, definitivo, en los niños. Los invito a que lo busquen. El New England Journal la semana pasada sacó un estudio de los niños, obesidad y sobrepeso con diabetes tipo 2. Lo interesante, que es la revista de abril 5 del New England Journal, lo que dice es que evaluaron un reporte danés. Ustedes saben que también como los ingleses, los daneses siguen los muchachos desde que nacen hasta que son adultos y cogieron una población masculina y demostraron lo siguiente, muy curioso. Primero dicen, esos 7 años, y fíjense cómo los 7 años coinciden con un rebote tardío. Dice, los niños cuando a los 7 años están en sobrepeso, obesos, su probabilidad de ser obesos es alta cuando sean adultos. Pero si yo logro que ese niño, aún a los 7 años, pierda peso antes de adquirir los 13 años, esa probabilidad cae. Entonces hay 2 puntos de corte que son importantes para determinar la predisposición de obesidad, que son los 7 años y los 13 años. Si ya el muchachito se voló los 7 años y ya estaba medio gordito, tratemos por lo menos de que pierda peso antes de que llegue a los 13. Porque su probabilidad de mantenerse obeso por lo que le resta de vida es bastante alta. Entonces, evidencia ha demostrado que existe un control entre lo que es la leche materna, la baja proteína y la alta proteína, y ellos ven cómo lo evalúan en cuanto al índice de masa corporal en el tiempo. Pero sin embargo, a los 6 años ellos notan que los que tuvieron nutrición alta en proteína hacen un pico. Y dice, ¿qué es lo que está pasando con ese rebote? ¿Por qué ese niño adquiere un índice de masa corporal tan rápido? Oh, sorpresa,
el niño está en la escuela, el niño se mueve menos, el muchachito pasa horas en un pupitre, su actividad disminuye y ese rebote se hace más marcado. Y el estudio de Zurich demostró que una persona a los 6 años que sigue siendo obeso tiene una probabilidad de ser obeso un 60% cuando es adulto. Y el estudio de Lance de Francia dijo, le estamos dando mucha proteína a nuestros niños. Entonces viene la teoría o hipótesis de la proteína que dice exceso de proteína libera aminoácidos específicos que van a estimular el exceso de insulina y de factor de crecimiento similar a la insulina que va a promover aumento de ganancia de peso en el niño con una mayor actividad adipogénica. Pero lo que más me asustó fue eso cuando yo lo vi. Y eso no es de esa época. Eso es un estudio del 2016 que dice lo siguiente, el impacto cardiovascular. Nosotros no pensamos, tal vez, que tengamos un impacto cardiovascular en niños chiquitos y les informo que sí. Eso es un estudio que está ongoing y lo que dice es lo siguiente, que cuando yo estimulo el factor de crecimiento de la insulina 1, no solamente yo voy a tener un impacto en peso, sino que cae la fracción de eyección y además la fracción de acortamiento cardíaco se ve impactada. Entonces, yo sí tengo una repercusión cardíaca en un niño, no importa la edad que tenga. Entonces, es importante tratar de controlar eso. Pero, ¿qué pasa? El mundo sataniza el azúcar y yo estoy de acuerdo. Tenemos que bajar el consumo de azúcar que están teniendo nuestros niños hoy en día. Están comiendo mucho azúcar. Pero el azúcar no lo es todo. ¿Por qué? Porque si lo pensamos bien, estamos unidos a una triada nefasta de mala nutrición, pero encima tenemos niños que cada vez se mueven menos, niños que están más dependientes de los medios digitales. Los muchachos no salen a jugar vitilla. Es más, tú le preguntas a un muchacho hoy en día qué es una vitilla y ellos no saben ni idea de lo que es jugar vitilla. O sea, literalmente los niños, y yo, miren, cada vez que yo voy, a mí me rompe el corazón cuando yo voy a un restaurante y yo veo a un niño en una sillita con el teléfono de la mamá o simplemente los papás le pegan un iPad, como cállate, entretente ahí mientras nosotros comemos. Eso es lo que yo pienso, inmediatamente lo que pienso. Y lamentablemente, todo lo que inclusive saben de lo que son alimentación, sabe que el niño que está entretenido mientras come no desarrolla el sentido de llenado. Cuando se toma algo le dice, ya, párate de comer. Entonces, eso no es, entonces le traigo, por favor, no olviden las guías. La Academia Americana de Pediatría sacó unas guías de los medios sociales en pediatría en el año 2016. Y básicamente lo que dice, no medios en niños por debajo de 16 meses. ¿Por qué usted tiene que darle un teléfono a un muchacho de 16 meses? Mejor denle un Lego. Pero, digo que no se traiga la caniquita del Lego, porque entonces ahí sí tenemos problemas. Pero supervisado, denle un Lego. ¿Por qué usted le tiene que dar al muchacho eso? Entonces, lo único, según la Academia Americana de Pediatría, que un niño tiene permitido por debajo de 18 meses, son videochats. Si tienen un abuelo que vive en no sé quién y el muchachito lo ven por Skype o lo que ustedes quieran, sí, pero el muchachito no puede tener medios. Y después de hasta los 2 años, busquen juegos que sean educativos para esos niños. Entonces, volvamos a las guías. Están ahí porque la evidencia dice que es lo que tenemos que hacer. Entonces, nada de esos juegos los muchachos. Que no, el azúcar no es la única, es un conglomerado de cosas malas que estamos haciendo hoy en nuestros niños. Y casi terminando, quiero hablar básicamente de la proteína y cómo la proteína puede ser transformada con un proceso especializado que se llama la optimización. ¿En qué consiste optimizar un valor proteico de la leche? Básicamente es un proceso que se hizo a través de 2 cosas, la observación y la adaptación. Al final, lo que se obtiene es una proteína de alta calidad, pero que a su vez me permite, por la calidad que tiene, bajar sus valores y permitir dar menor cantidad de proteína en la población pediátrica. El proceso de observación fue muy simple. Cuando se toma y se miden los aminoácidos de la leche de vaca,
y se comparan con lo de la leche materna, existen aminoácidos que están en cantidades insuficientes, pero hay otros que están en exceso. Y básicamente lo que hace la optimización es balancear precisamente esos aminoácidos. Entonces se adapta el proceso de optimización y lo que hace es que se tumba el aminoácido que está en exceso y se sube el aminoácido que está en defecto, y entonces cuando se hace un antibiograma en contra el perfil de aminoácido de la leche materna, se obtiene prácticamente un match muy parecido a lo que sería la leche materna en todos aquellos aminoácidos que pueden ser insulinogénicos y pueden promover aumento de peso y actividad adiposa. Y por tanto, ese proceso proteico ha sido medido y se ha demostrado que los niños que utilizan proteínas que no están adaptadas, definitivamente todavía a los 6 años tienen mayor peso que los niños que utilizan proteínas sí modificadas. Y que el riesgo de obesidad es mucho menor en los niños que damos proteínas que están modificadas en cuanto a calidad y cantidad a través de la optimización. Y cuando juntamos estudios clínicos, ambos estudios juntos demuestran que hay una caída de la obesidad prácticamente de un 6%. Entonces la pregunta sería, si tomo mucha proteína y la proteína es la que me forma y me permite tener un crecimiento y desarrollo apropiado, ¿afectará el crecimiento de los niños? No. El último estudio de Domenic lo que dice básicamente es que basándonos en los gráficos de la WHO, los niños siguen creciendo tanto en peso y talla y circunferencia sin ningún problema, y él definitivamente concluye que no existe ninguna diferencia basados en los estándares de la WHO en cuanto al crecimiento de esos niños que consumen proteína en menor cantidad. Entonces, recordemos nuestra música, recordemos nuestra letra, recordemos que es importante que la letra de mi cuerpo se toque al ritmo apropiado y que la proteína es el arte de tocar esa música. ¿Y por qué termino eso? Porque ningún otro macronutriente, dígase carbohidratos y dígase grasa, ha podido demostrar hoy en día que puede modificar epigenética o puede modificar lo que nosotros llamamos un rebote adiposo. Entonces, definitivamente la proteína es el protagonista a la hora de hablar de nutrición y tener un impacto en epigenética importante. Y para los que ya tienen unos años como yo, no hay cosa más buena que recordar una buena canción. Muchísimas gracias.